La pantalla está en negro. Se escucha el silbido agudo de un turbo cargando presión. Luego, un rugido metálico que corta el silencio. Aparece, entre humo y neón, un Toyota Supra MK 4 naranja acelerando en una autopista nocturna de Tokio. El tacómetro roza el límite. El sonido del motor es profundo, mecánico, casi animal. Pero esta historia no comienza aquí. Para entender a esta máquina, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que Japón aún buscaba demostrarle al mundo que podía fabricar algo más que eficiencia. Japón en ascenso. Imágenes de archivo, fábricas en expansión, ejecutivos japoneses en reuniones, la burbuja económica creciendo. A finales de los años 80, Japón vivía una era dorada. La economía parecía imparable. Las marcas automotrices competían no solo por vender, sino por dominar la ingeniería. En la sede de Toyota, en Aichi, un grupo de ingenieros discutía el futuro de su deportivo insignia. El Supra ya existía, pero no era suficiente. El mundo había cambiado. Nissan tenía el 300ZX. Mazda había lanzado el RX-7 de tercera generación. Y en el horizonte, un titán se preparaba. El Nissan Skyline GT-RR32. Toyota necesitaba algo más que un coche rápido. Necesitaba una declaración de guerra. Romper con el pasado. En 1990, el equipo de desarrollo tomó una decisión radical. El Supra dejaría de ser una versión extendida del Celica. Se convertiría en algo independiente. Un deportivo puro. Las cámaras recorren bocetos sobre mesas de diseño. Líneas redondeadas. Curvas musculosas. Una carrocería que parece esculpida por el viento. El código interno del proyecto, A80. La misión, reducir peso, aumentar rigidez, crear un motor capaz de soportar niveles extremos de potencia. Uno de los ingenieros dice en voz baja: no diseñemos un coche para hoy. Diseñemos uno que siga siendo temido dentro de 20 años. No sabían cuán proféticas serían esas palabras. El corazón de acero, un bloque metálico, aparece sobre una mesa de ensamblaje. El legendario 2JZ, el motor que cambiaría todo. El Toyota 2JZ-GT no fue concebido para ser frágil. Su bloque de hierro fundido, su arquitectura de 6 cilindros en línea y su doble turbocompresor secuencial eran una declaración de robustez. En 1993, cuando fue presentado oficialmente, ofrecía cifras que parecían conservadoras, alrededor de 280 caballos en Japón, debido al acuerdo de caballeros entre fabricantes. Pero bajo esa cifra, se escondía un monstruo. Los ingenieros lo sabían. Algunos mecánicos lo intuían. Era un motor diseñado para soportar mucho más de lo que declaraba. El Salón de Detroit. Luces brillantes, alfombra gris, público expectante. En enero de 1993, en el Salón del Automóvil de Detroit, el nuevo Supra se revela al mundo. Su diseño es orgánico, casi futurista. Faros integrados, alerón trasero arqueado, caderas anchas. El público estadounidense observa con escepticismo. Y curiosidad, no es un muscle car, no es un europeo refinado. Es algo distinto. Toyota lo posiciona como un gran turismo de alto rendimiento, capaz de competir contra deportivos europeos que duplicaban su precio. La prensa toma fotografías, algunos sonríen, otros dudan. El tiempo decidirá. Primeras pruebas carretera abierta, asfalto caliente. Un Supra rojo acelera en una pista de pruebas en Japón. 0 a 100 km/h en poco más de 4 segundos en su versión biturbo. Velocidad máxima limitada electrónicamente. La suspensión es precisa. La dirección, directa. La caja manual de 6 velocidades, suministrada por Getrag, transmite cada vibración al conductor. No es solo rápido, es brutalmente estable. El narrador baja la voz. Este coche no fue construido para ser popular.
Fue construido para resistir. El contexto cambia. Pero mientras el Supra nacía, Japón comenzaba a temblar. La burbuja económica explotó a principios de los años 90. La euforia dio paso a la incertidumbre. Las ventas de deportivos comenzaron a disminuir. Toyota había creado una obra maestra en el peor momento posible. El Supra no era barato. Era complejo, era ambicioso, y el mercado ya no era el mismo. América lo abraza. En Estados Unidos, sin embargo, algo diferente ocurrió. El Supra encontró un público que no solo lo admiraba, lo modificaba. Mecánicos independientes descubrieron que el 2JZ podía soportar el doble, el triple de su potencia original, con modificaciones relativamente simples, turbos más grandes, sistemas de combustible mejorados, gestión electrónica ajustada. Los números comenzaron a escalar. 400 caballos, 500, 600. El Supra ya no era solo un deportivo japonés, era una plataforma de potencial infinito. El subterráneo, calles industriales, carreras nocturnas, cultura emergente. A mediados de los años 90, en California y en Tokio, el Supra se convirtió en un ícono clandestino, no por marketing, por resultados. Cada vez que uno aparecía en una línea de salida improvisada, el silencio se hacía más denso. Y luego, el silbido del turbo. El Supra no gritaba, susurraba, antes de atacar. Una leyenda en construcción. A finales de los años 90, el mundo comenzaba a cambiar nuevamente. Normativas de emisiones más estrictas, costos de producción elevados, ventas decrecientes. Toyota observaba los números. El Supra era admirado, pero no era rentable. Y mientras los ingenieros soñaban con evoluciones futuras, en las oficinas ejecutivas se empezaban a tomar decisiones difíciles. La cámara se detiene en un Supra negro estacionado bajo la lluvia. El coche que había sido diseñado para dominar el futuro estaba a punto de enfrentarse a su mayor enemigo. No la competencia, no la velocidad, sino el tiempo. La pantalla se funde a negro. Se escucha nuevamente el silbido del turbo, pero esta vez se corta abruptamente. Continuará. Pantalla negra. El sonido de una llave girando en el encendido. El motor despierta. Un Toyota Supra MK4 plateado vibra al ralentí en un garaje californiano a finales de los años 90. El aire huele a gasolina y metal caliente. La cámara se acerca al tacómetro. 3000 revoluciones. 4000. El turbo comienza a silbar. Nadie lo sabía aún, pero este coche estaba a punto de convertirse en un fenómeno cultural global. La calle como escenario. Los años 90 avanzaban y una nueva generación comenzaba a apropiarse del automóvil como símbolo de identidad. En Los Ángeles, en Tokio, en Sydney, el Supra ya no era solo un deportivo de catálogo, era un lienzo. La cultura tuning explotaba. Talleres independientes se multiplicaban. Foros digitales emergían en los primeros días de Internet. El motor Toyota 2JZ-GET demostraba algo inusual. Cuanto más se exigía, más parecía resistir. 600 caballos, 800, 1000. El bloque de hierro fundido no se rendía. El Supra comenzaba a adquirir reputación, no como el más refinado, sino como el más indestructible. Una película lo cambia todo. En la pantalla aparece un Supra naranja brillante. Kit aerodinámico agresivo. Motor modificado. Es el coche conducido por Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker, en la película The Fast and the Furious. El público contiene la respiración cuando el Supra vence a un Ferrari en una carrera clandestina. La escena no era solo ficción, era una declaración cultural. Desde ese momento, el Supra dejó de ser un secreto de entusiastas. Se convirtió en leyenda. Demasiado tarde, pero mientras Hollywood lo convertía en ícono. Toyota ya había tomado una decisión.
Las ventas habían disminuido constantemente durante la segunda mitad de los años 90. Normativas de emisiones más estrictas, costos de producción elevados, cambios en la demanda del mercado. En Estados Unidos, la producción del Supra terminó en 1998. En Japón, el final llegó en el año 2002. La línea A80 se detuvo, sin ceremonias grandilocuentes, sin despedidas épicas, solo silencio industrial. El coche que estaba alcanzando la fama mundial ya no se fabricaba. El mito crece en ausencia de imágenes de subastas, foros online, encuentros automotrices. Cuando algo desaparece, su valor cambia. El Supra comenzó a apreciarse, no solo económicamente, emocionalmente. Los jóvenes que habían visto la película ahora querían uno. Los preparadores lo buscaban como base definitiva para proyectos extremos. En el mundo del drag racing, los Supra modificados rompían récords. En circuitos cerrados, demostraban que podían enfrentarse a máquinas mucho más costosas. El Supra no murió, se transformó en mito. Récords y excesos. Plano de un Supra blanco con jaula antivuelco, en una pista de aceleración. Lanzamiento. Las ruedas delanteras apenas tocan el suelo. Más de 1000 caballos de fuerza. El 2JZ ruge como si desafiara las leyes físicas. En talleres especializados de Estados Unidos y Australia, algunos motores alcanzaron cifras que superaban ampliamente lo que Toyota había imaginado en 1993. El diseño conservador del bloque había creado un fenómeno inesperado. Toyota construyó un deportivo. La comunidad construyó un monstruo. La era digital, la llegada de YouTube y redes sociales a mediados de los años 2000 amplificó la leyenda. Videos de Supras destruyendo superdeportivos europeos se viralizaban. El nombre 2JZ se convertía en sinónimo de poder ilimitado. El Supra ya no competía contra autos de su época. Competía contra el tiempo. Y lo estaba venciendo. El vacío en Toyota. Mientras tanto, en las oficinas de Toyota, algo era evidente. Había un vacío en su gama deportiva. El Supra era recordado con nostalgia. Los fanáticos pedían su regreso. Pero el mundo automotriz había cambiado radicalmente. Electrónica avanzada, normativas globales, costos de desarrollo astronómicos. Resucitar al Supra no sería simple. Sería una decisión estratégica de alto riesgo. El anuncio impensable, a principios de la década de 2010, comenzaron los rumores. Conceptos presentados en salones internacionales insinuaban el regreso de un nombre mítico. El público reaccionó con euforia y miedo. ¿Podría un nuevo Supra estar a la altura del A80? La leyenda se había vuelto tan grande que cualquier sucesor corría el riesgo de fracasar antes de nacer. El Supra MK4 ya no era solo un coche, era un estándar imposible. El rugido que no se apaga la cámara regresa al Supra plateado del inicio. El conductor pisa el acelerador. El turbo silba. El coche sale disparado por una carretera desierta al amanecer. El narrador concluye. Algunos automóviles envejecen, otros desaparecen, pero unos pocos trascienden. El Toyota Supra MK4 no fue el más vendido, no fue el más caro, ni siquiera el más avanzado de su era. Fue algo más poderoso, fue inolvidable. Queda una pregunta suspendida en el aire. Si una máquina puede convertirse en leyenda, ¿qué ocurre cuando la leyenda intenta renacer?